Hola, bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias exactas, ciencias económicas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, mejor estilo de vida y poder trabajar desde donde quieran. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de futuro del trabajo, educación, análisis de datos y tecnología. En este episodio tenemos a Diego Lombeida. Él es un economista ecuatoriano, trabajó para Cabify y en este momento está en el Banco Mundial. Es analista de datos, tiene un podcast que se llama Data Journey, en el que hace videos cortos sobre cómo mejorar el mundo de los datos. Charlamos sobre literacidad de datos, unicornios, el rol social de las empresas, cómo cuidar y fomentar las startups, cuáles son las ventajas del networking, inteligencias aplicadas al análisis de datos y la importancia de la diversidad en la industria de la tecnología de la información. Vamos con el episodio. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Ricardo, qué gusto, súper contento de estar acá, emocionado de poder colaborar un poquito con la experiencia de Jupi. Perfecto, decinos Esteban, estás en Quito, Sí, Ecuador. Quito, Ecuador. No es mi tierra, o sea, no nací en Quito, pero vivo acá ya desde hace aproximadamente 15 años. Soy de un pueblito Ya te al centro. adoptaron, ¿de dónde sos específicamente? Sí, soy del centro del país, de un pueblito de una ciudad pequeñita que se llama Guaranda. Perfecto, ¿y cómo Vale. te recibió Quito? Bueno, fue interesante. El camino viene realmente arrastrado un poco por la experiencia laboral de mis padres. Mi papá vino a trabajar en Quito y pues nos trajo a la familia y desde entonces hicimos vida aquí. Sí, Perfecto, súper es chévere, súper chévere. La una de gente las es ciudades amable. más grandes de Ecuador, junto con Guayaquil. Quito y Guayaquil, las ciudades más grandes del Claro, país. claro. Quito es la capital. Aquí está como todo el centro político. En Guayaquil está como mucho más el centro económico. Hay mucho más comercio allá. Ujú. Como el Pero DC sí, Nueva York. sí, más o menos, más o menos. Ajá. Perfecto, contanos, Esteban, a la audiencia le estábamos contando que sos economista. No sé si ese es el título de grado que tenés, pero fue cuando te recibiste, cuando tuviste el título de grado. Luego fuiste por más y contanos vos, lo queremos en primera persona. Claro, seguro. Bueno, yo estudié economía en la Universidad Católica de mi país. Hice el último año con mención en econometría, entonces ahí partió un poco la afinidad por los datos y un poco por lo que estamos conversando acá. En el camino fui trabajando como la mayoría de los economistas que nos recibimos aquí en el país, pues empecé a trabajar en el sector público, ¿vale? Estuve en la Oficina Nacional de Estadística, en el INEC, y estuve en el Ministerio de Salud en época de pandemia. Entonces ahí entendieron un poco cómo funcionaba pues la dinámica de movilidad de los pacientes, dónde necesitábamos poner más atención y así. Y durante el último año decidí hacer un cambio fuerte en mi carrera, principalmente porque el sector público se mueve un poco más lento de lo que se mueve el mundo de la tecnología. Y yo me di cuenta que me gusta mucho más lo veloz y lo dinámico. Entonces aposté un poco por eso, tuve la oportunidad de entrar a Cabify, que sé que en Argentina también es bien conocido. Entonces, estuve trabajando ahí el último año y pues hoy en día estoy estudiando un máster en inteligencia de negocios, que es como muy relacionado a los datos, un poquito más direccionado a la toma de decisiones, que bueno, ese es como el gran aprendizaje de este cúmulo de años, ¿no? No son solo los datos lo que nos ayuda a construir camino y hacer empresas y generar mejores políticas públicas, sino las decisiones que se toman con esa información. Entonces es un poco donde estoy hoy en día y pues a punto de aquí al el próximo trimestre o así, pues encontrar mi siguiente reto profesional, ¿no? Que es algo bueno, que por el contexto en el que estamos viviendo, por todo el caos que está pasando en la industria de la tecnología, pues está siendo un poquito rugoso, pero es parte de lo que hay que enfrentar y lo que nos motiva a seguir en el camino. Es tal vez una característica que debemos aprender. Sería mejor hacerlo por gusto y no por necesidad, me da la sensación. Esto de los cambios de carrera, cambio de norte, sería bueno tener esa habilidad y de adaptabilidad antes de que sea ultra necesario, porque ya no es más el tiempo en que vos entrabas a una fábrica y te jubilabas, como hicieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos. Ya ni siquiera nuestros padres empezaron y terminaron el mismo trabajo. Y tal vez nuestros hijos, el que decida tenerlos, no sepa hasta dentro de
20 años cuál va a ser su trabajo porque tal vez el puesto no esté inventado. Entonces, ¿compartís esa cuestión de que es Sí, por mejor cambiar completo. por gusto que por necesidad, esta cuestión de adaptabilidad? Y sí, por supuesto, por supuesto. Es importante como tener claro, a ver, dos cosas, ¿vale? Sí, súper de acuerdo contigo que el tema de poder adaptarse es algo que en un contexto que está cambiando cada vez más rápido se vuelve cada vez también más necesario, ¿no es cierto? Y otra cosa que mencionaste que me parece súper interesante es que el estar dispuestos a cambiar nos lleva a veces como a saltar súper pronto de un trabajo, de un laburo a otro, ¿vale? Y esto en ocasiones también genera como fricción de cara al futuro. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, por ejemplo, quienes tuvieron la oportunidad de trabajar muchos años en una compañía, en un mismo lugar, pues se jubilaron con eso y tranquilos. En nuestro caso, muchas de las compañías que están surgiendo hoy están funcionando con un carácter de gig economy, ¿no? De economía que se hace cargo solamente de los costos internos de la operación y terceriza o deja por fuera todo lo que implica, o sea, trabajos, genera como trabajos más informales, tipo por ejemplo, lo que se hace con, por ejemplo, los conductores de Cabify, por ejemplo, los repartidores de Uber Eats de distintas compañías, pues ellos no reciben ningún tipo de seguridad social. Entonces, de nuestro lado, de quienes tenemos la posibilidad de decidir qué hacer, pues sí tener esto en cuenta, ¿no? Como generar una buena cultura de ahorro, generar mejor comportamiento en relación a cómo estamos gastando. Entonces, bueno, eso y sí, de acuerdísimo con el tema de que implica también todo un tema de adaptabilidad, ¿no? Sí, es un gran tema ese porque por un lado, en Latinoamérica tenemos muy presente las luchas sociales y esto de la precarización laboral. Entonces es discutible que en una empresa X haya o no seguridad social sobre los empleados, porque tampoco serían empleados, sería algo así como, no sé, no existe el término en sí, pero bueno, le están dando trabajo, pero no con todas las que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Por otro lado, sería importante que esa gente gane bien y pueda disponer de un dinero para el ahorro, que tal vez Por supuesto. el mejor negocio no sea dárselo al Estado nacional. Por lo menos estamos hablando del caso Latinoamérica. No nos vamos a meter con América del Norte, Europa, que tal vez las cajas previsionales funcionen distinto. Vos nos podrás ilustrar sobre eso. Pero se ha dado que hay que aportar demasiados años en una caja estatal para después recibir poco dinero al momento de jubilarse. El caso argentino hubo en los 90 AFJPs que eran administradoras era como una jubilación privada. Vos aportabas, ellos invertían y vos te prometían una tasa de retorno superior a la estatal. Pero bueno, no estaba asegurada. Entonces eso tira a lo seguro, pedir certeza en un mundo que no tiene certezas, que tiene más dudas día a día que certezas, donde no pisás sobre nada firme, es un cambio de mentalidad también. Como digo, no sé si estoy muy de acuerdo en que no haya servicios sociales o asistencia social para algunos trabajadores porque uno está expuesto también a riesgos en el trabajo que tal vez se puedan suplir con un seguro. Es cambiar la cabeza, es dejar de Mm, pensar que uno tiene un puesto de trabajo como algo físico en un horario determinado, cumpliendo una función y empezar a pensar que uno tiene que participar de proyectos. Y el mayor desafío va a ser generar espacios donde yo pueda desarrollarme profesionalmente, adquirir habilidades y poder ser empleable lo más posible o algo específico que digan, hay 10 personas en el mundo que lo pueden hacer, una es Esteban, el otro es Ricardo y el otro es quien nos escucha. O sea, tal vez tenga que ver con esa especialización. ¿Cómo fue tu clic? Si hubo un clic o un quiebre cuando dijiste, ya soy economista, quiero ir por más. ¿Qué pasó por esa cabeza, Esteban? qué interesante pregunta. Bueno, a ver, yo el clic lo di mientras estaba cursando la carrera, ¿vale? Me gustaba tanto la economía que, que hice 7 años en una carrera de 4, ¿vale? O sea, me tardé más de lo que tenía que haberme tardado, ¿vale? Esto un poco porque me tocó empezar a trabajar un poco antes, porque la universidad era pagada y pues había que hacer frente a eso, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el clic? ¿Cómo me di cuenta que quería hacer más cosas que solamente lo estrictamente económico?
Esto pasó porque, bueno, cuando tú estudias economía o ciencias sociales en general, hay muchas cosas que están dichas, pero no todas están demostradas, ¿vale? O sea, hay muchos supuestos que están basados en lo que piensa la persona que escribe el paper o el libro, pero esto cuando lo contrastas con la realidad, a veces te encuentras con que no es así, ¿vale? O sea, hay ciertos conceptos de microeconomía, de macroeconomía, teoría fiscal y cosas por el estilo, que no se completan, sino que no se compactan realmente con lo que estamos viviendo en la realidad. Y pues yo me di cuenta de esto durante la carrera en una materia de econometría que fue súper interesante, que justamente nos puso a volar la cabeza y a pensar en cuántas cosas más pueden estar pasando, porque hay gente que no contrasta la teoría con la práctica. Entonces, el clic fue ese, ¿no? Como empezar a entender que los datos, que la información es lo que realmente nos dice cuál es el contexto que estamos viviendo. Y en el camino, o sea, es por eso decía como en el camino fui decidiendo girar de la economía, estrictamente economía, de las finanzas y tal, hacia el mundo mucho más del análisis de datos, de la ciencia de datos, ¿no? En ese entonces, hace 5 años, pues no era tan grandioso, tan masiva la cantidad de información que había disponible, sino que era como un poco más de nicho. Casi todo estaba en inglés. Ahora, mucha de la información sigue estando en inglés, pero afortunadamente existen experiencias como Hoopy que abren el espectro de conocimiento a los no angloparlantes, ¿no? Entonces, eso es importante y fue un poco por eso, ¿no? Como ir decidiendo, ok, con estos datos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo sugerir? ¿Cómo puedo trasladar estas conclusiones, esta forma de entender los problemas a una audiencia? Puede ser técnica, puede ser no técnica. Eso tal vez depende un poco más del expertise de quien nos escucha. Entonces, bueno, por ahí fue. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, clarísimo. Aparte, no hay que menospreciar la cuestión, uno porque está inmerso en esta cultura, pero el idioma castellano, entre los nativos y los que quieren aprenderlo, es el tercer idioma más hablado del mundo. Tal vez no Total. está tan desperdigado como el inglés, por ejemplo. Pero viene el inglés, o sea, viene el chino y venimos nosotros. Y es un idioma dificilísimo. Uno porque nació hablando, pero las conjugaciones de los verbos, sobre todo, y que los usamos, pero no nos damos cuenta, es algo para valorar muchísimo. Pero bueno, a veces tenemos este complejo de inferioridad, que no, de acá no se puede, y después aparece un unicornio en cada país de Latinoamérica, unicornio, Esteban, corregime por favor, es tal vez una empresa, una startup, una empresa que surge de manera digital y viene a romper el molde de todo lo que se venía haciendo. Podemos mencionarnos en Argentina está Mercado Libre, que es que Increíble. está Sí. cotizando en bolsa en Nueva York. ¿En Ecuador hay ejemplos de unicornios? Sí, sí, sí. Bueno, una pequeñísima Sí, precisión. Un, sí. un unicornio es una startup tecnológica que tiene una valoración en el mercado de más de 1.000 millones. Wow. ¿Vale? Y sí, 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 tienes toda la razón. Mercado Libre es como el gran exponente argentino, ¿no? Que está dominando también, es como el Amazon para América Latina. Funciona si no estoy mal, funciona en todos los países, de México a Chile, o sea, de lo más norte a lo más sur de América Latina, y qué bueno, me alegro mucho. Son más grandes que Twitter. O sea, mueven mucho más dinero que Twitter, entonces un ejemplo súper interesante de lo que es un unicornio, ¿no? Sí, en Ecuador hay una startup que se llama Kushki, es una pasarela de pagos que bueno, ahora mismo no estoy tan claro si es que está operando en todos los países, creo que no todavía. Sé que están operando en Ecuador, Colombia, Perú y México. No sé si es que tienen operaciones ya establecidas en otros mercados, pero sí, es como el exponente ecuatoriano. Por ejemplo, en Colombia está Rappi. eh, y bueno, hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, está Kavak en México, bueno, entre algunos otros, ¿no? Que podríamos profundizar la conversación mucho más por ahí, pero El de sí. Ecuador puede ser, vamos a contarle a todos los que nos siguen, que Esteban, además de economista, además de ser un apasionado de la tecnología, tiene un podcast, ¿bien? Y en el podcast puede ser que entrevistaste hace poquito a una referente de este unicornio de Ecuador, de esta pasarela de Es, pagos. es cierto, es cierto. Es algo que no comenté en mi presentación. Gracias por traerlo. Bueno, el año pasado decidí cómo empezar a divulgar un poco sobre el mundo de la ciencia de datos.
Entonces, hice como dos cosas. Un podcast, que es como el formato largo, que claro, ahí entrevisté a Karen Calva, que es bueno, ahora mismo está como head bueno, como líder de equipo de Machine Learning para esta pasarela de pagos. Entonces, lo que ella hace un poco es compartir su experiencia y entender y supervisar el buen funcionamiento de los modelos predictivos y los modelos de riesgo que están haciendo pues, en esta pasarela de pagos, que como cualquier entidad financiera pues están expuestos a los no pagos, a los usuarios que tienen como peor disposición a pagar y tal, ¿no? Entonces, ella comparte un poco su experiencia, cómo fue su camino hasta llegar a convertirse en la profesional que soy. Y nos deja como varios tips también sobre cómo nosotros podemos aportar desde nuestro lugar para relacionarnos con los otros equipos, lo que decía, personas técnicas y no técnicas, con el fin de generar mejores condiciones para los negocios, ¿no? Entonces, em, eso. Y lo otro que hice fue generar videos cortitos de formato vertical. Lo hice en TikTok y en Reels. Ahora estamos subiendo también a YouTube, a YouTube Shorts. Y bueno, lo que hacía ahí era como compartir pequeños aprendizajes, lecciones de menos de un minuto sobre cómo mejorar o cómo crecer, cómo desarrollarte en el mundo de los datos. Entonces, me parecía ideal porque yo no encontraba, o sea, los creadores de contenido grandes te dicen como, haz el tipo de contenido que te gustaría ver. Y ese es el contenido que yo no encontraba y pues fue esa lección y ahí empató. Y se fue dando, ¿no? Se fue dando. No, aparte es Eso es. importantísimo difundir esta cuestión de que acá había un diseñador que decía en su momento, Liechtenstein, o Shakespeare, no recuerdo, era un diseñador argentino que decía que el diseño no era importante, era inevitable. Bien, o sea, uno no podía evitar el diseño, o sea que ni siquiera tenía la categoría de importante, estaba más arriba aún, porque era algo que no se podía evitar. En los datos se está pasando esto también, porque las empresas que no nacieron digitales se están dando cuenta, las que sobrevivieron a pandemia, ¿no? Que si no digitalizan, tienen los días contados. ¿Cómo ves eso en la realidad latinoamericana? Vale, bueno, voy a irme un paso antes, voy a irme Sí, un paso antes, ¿vale? Y es que tú para tener datos como empresa necesitas haber hecho un proceso de madurez de los datos. O sea, no, una empresa, por ejemplo, una empresa que vende ropa, punto, que no necesariamente es una empresa tecnológica, pero necesita de la tecnología para tomar mejores decisiones y hacerlo así, ¿vale? Una empresa, por ejemplo, que vende ropa de forma tradicional, que va y compra las telas y se las lleva al equipo para que generen las prendas, ¿no? Tan usual en países como los nuestros que son, ¿no? Que, bueno, que no son necesariamente productores de servicios, sino más de uso y de producción de materias primas. Entonces, en ese escenario, una empresa que nunca trabajó con datos, que nunca empezó a tomar decisiones con los datos, hoy por hoy se las está viendo mucho más difícil que una empresa que ya tiene un proceso consolidado de, mira, esto es lo que estamos gastando en las telas, esto nos cuesta las horas de trabajo del equipo y estos son nuestros mejores, bueno, y tiene datos para entender cuáles son los mejores productos, bueno, los productos que más venden o los productos que mejor cotizan en el mercado, pues esa empresa le está viendo, a ver, bueno, no necesariamente más sencillo, pero al menos tiene herramientas para actuar con más criterio en el tiempo. Entonces, sí se vuelve como mucho más necesario incorporar literacidad de datos, es decir, que los equipos, que las personas dentro de la organización sepan que pueden contar con información, que pueden apoyarse en visuales, en modelos predictivos o modelos de prospectivos, ¿no? Para saber qué tienen que hacer para llegar a un X o Y lugar. Entonces, estoy contigo, que sí es el tema de los datos es cada vez más necesario, pero para eso, para llegar a eso, sí es necesario como construir un camino, ¿no? No es como que la empresa va a llegar y decir como, ok, quiero tomar decisiones con datos, pero si no los tiene, entonces se vuelve más complejo, ¿no? bien, analizar datos es importantísimo porque los datos mandan, si no, uno entraría en esto de la corazonada o el famoso olfato empresarial, y en realidad uno, por ejemplo, se enamora de un producto y porque lo diseñó mi padre y yo en la fábrica lo sigo haciendo y el dato me va a marcar que ya no rinde más como antes, y yo si sigo prendido en eso, enamorado de eso, invirtiéndole a ese producto que ya el público no lo consume, que no va más, que no lo puedo levantar, voy a terminar perdiendo todo.
ya no va más eso de la corazonada. Cualquier decisión apoyada en datos es mucho más con la cabeza. Los negocios, lamentablemente, saquémosle el romanticismo, tienen que generar ganancias y eso se hace pensando con la cabeza y no con el corazón. No deshumanizar la cuestión de, porque hay también un rol social de las empresas, como decíamos al principio, tiene que haber un compromiso social, o por lo menos estamos creídos de eso. Ahora, ¿cómo puedo lograr eso? Bueno, teniendo más beneficios o teniendo menos pérdidas o las dos cosas juntas. ¿Cómo las consigo? Con las métricas correctas y gente entrenada en esta literación de datos que aprenda a leer los datos, que pueda contar historias con esos datos que a mí me sirvan para la toma de decisiones. ¿Cómo ves ese proceso de los analistas, las empresas en Ecuador, por ejemplo? ¿Están tomando analistas de datos? ¿Están armando equipos para esto? Pues todo muy reciente también, ¿no? Claro, claro, bueno, desde pandemia es como que hubo una explosión de la necesidad de tener información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, antes de pandemia, la empresa privada, las únicas que estaban como armando equipos de datos eran los bancos, que ellos ya tenían como una expertise porque ya tenían una cantidad masiva de información. Todo lo que tiene que ver con Big Data es relacionado en general a la banca, ¿no? Al retail también, pero en un principio a la banca. Y a partir de ahí, sí hay empresas que están contratando analistas de datos. Todavía como en etapas más tempranas, por ejemplo, todavía no se utilizan necesariamente metodologías ágiles para que los proyectos relacionados a datos tengan como impactos más positivos dentro de las empresas. Pero sí, 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 o sea, respondiendo concretamente a tu pregunta, sí, ya hay empresas de retail, de moda, importadoras, exportadoras que están contratando equipos de datos. Por ejemplo, una industria súper interesante que está contratando, que tiene un equipo súper, súper, súper eficaz en relación al mundo de los datos, es una empresa de exportación de camarones aquí en Ecuador, ¿vale? Que es como uno de los productos estrella para Ecuador, porque, bueno, crecen bien, el clima se da bastante bien. Y pues ellos están como generando experimentos constantemente para saber cuáles son las mejores prácticas para que los camarones crezcan lo mejor posible y sean pues con el mejor sabor y así, ¿no? Entonces, experimentos súper interesantes. Bueno, ahí la temática es otra, como están jugando un poquito con la vida, ¿no? Pero es interesante los experimentos que hacen. Y pues bueno, el tema de la ética es un tema un poquito más delicado, que si quieres lo tocamos No, pero en las siguientes preguntas. se puede transpolar a otros ejemplos. En este caso, pues son animalitos. Bien, un camarón Sí, sí, es sí, un sí. bichito que vive en el mar y tenés Mm, esta cuestión. Pero no solamente se puede transpolar ahí, sino que una fábrica textil, por ejemplo, hace camisas, entonces tiene que ver la logística, la mano de obra, como decías, el costo de la energía eléctrica, que en nuestros países de la región es bastante alto. Y bueno, servirse de eso para poder mejorar es fundamental. Contanos, porque también sos, bueno, ahora estabas diciendo que estabas buscando tu nuevo destino laboral y te pica el bichito de las startups. ¿Qué ves en las sí. startups y qué ves en la región? Porque sos una persona joven, Esteban. ¿Qué edad tenés? Tengo 29 años, estoy a un 29 par de meses jóvenes de cumplir años, así 30. que no lo envidien porque, bueno, esa pujanza ya estuvimos viendo en este podcast que lo tiene toda la gente que entrevistamos, por suerte tiene, yo digo siempre, tienen 20 años vos tendrías 9 de experiencia teniendo 20 años. Seguís con esa fuerza y ese empuje que tiene un chico de 20 años con esas ganas de cambiar el mundo, con esa energía. ¿Por qué ves tu futuro en las startups? ¿Qué le ves de bueno, de lindo, de novedoso? Contale a la gente. Vale, increíble. Bueno, hay una diferencia súper importante, ¿no? Que la comentaba cuando estaba haciendo mi presentación, y es que los sectores, bueno, primero, yo el cambio profesional que busqué hacer se dio un poco porque yo veía que la política pública cambiaba muy lentamente, ¿vale? Y el mundo de la tecnología, todo lo contrario. Entonces, mi empuje un poco es que yo puedo encontrar, o sea, si es que yo encuentro una startup que me guste, que comparte mis valores personales con su misión como empresa, que bueno, es un poco idealista porque no todas y no es tan fácil caer justo en la empresa que uno quiere, pero hay que intentarlo, ¿no? Entonces, mi empuje es ese, como encontrar una empresa que aporta y que resuelve un problema que a mí me importa personalmente, pues si es posible, voy a dar todo lo mejor de mí
para tener las habilidades para aportar en esta institución, en esta organización, a la vez, pues, tener como un fit cultural súper, súper importante, ¿no? Como en ambientes dinámicos, con profesionales increíbles, porque mientras más chiquita la empresa es más importante que los profesionales tengan como más habilidades para resolver los problemas de forma más efectiva. Entonces, creo que con el camino profesional que he hecho tengo esas habilidades, pero no, el problema que me estoy enfrentando ahora es que no siempre sé venderlo como me gustaría, ¿no? Entonces, es algo que también tenemos que ir aprendiendo mientras hacemos datos, porque parte de nuestro trabajo se convierte en contar esas historias y ser convincentes con, mira, encontramos este problema y creo que esta solución de negocio puede ser eficaz para resolverlo. Tal Entonces, cual. esa dinámica es un poco lo que me empuja, ¿no? Uno en una startup, yo lo veo más como, es una imagen rara, pero como un grupo de astronautas, que como podemos mandar 4 o 5 nomás, tienen que ser lo más calificados posibles, porque yo necesito que el oficial médico también sea ingeniero y de paso, si sabe un poquito de botánica, mejor, porque necesito, no puedo subir 20 personas a una nave, suben 4 o 5. Necesito esos 4 o 5 sean, si bien mantener el apoyo en tierra, lo más calificados y lo mejor calificados posibles. Y pasa, y además, no sé si coincidís, Esteban, en una startup lo interesante es que está calentita, todavía no se terminó de modelar, todavía le podemos dar la forma que nos parece con nuestra presencia, que cuando uno entra tal vez en una empresa ya establecida, formada, si bien puede tener metodologías ágiles, puede tener esto de un departamento de people care que piense en nosotros y todo, ya está la estructura armada. Puede tener una Sí, forma muy linda, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo por antonomasia Google. Google que te deja dormir las siestas, que te deja ir, que te deja pasear, que te podés dejar a los niños en el cuidado. Uno ve Google y dice, esto es Disney. Bueno, también renuncia la gente de ahí. O sea, no es que te vas a quedar ahí toda la vida, pero da esa sensación de que ya está la estructura y que vos te tenés que acomodar a esa estructura, como sea. Hay estructuras que suceden más o no. En cambio, en una startup está todo por hacer, hasta inclusive la forma de la empresa. Y si vos venís a aportar, posiblemente encuentres más posibilidades de encajar o de darle a la empresa tu forma que si entras en una empresa ya formada, establecida, donde ya, como digo, es más difícil acomodarte porque te tenés que adaptar a la estructura que ya tiene la empresa. 100% de acuerdo. Comparto completamente contigo o sea, la opinión, porque, mira, en las startups en general, sobre todo en las que están en etapas muy tempranas, como tú dijiste, hay todo por hacer, todo está por construir. Y eso mismo genera un ambiente de dinamismo absoluto. Entonces, te saca de tu zona de confort de una forma absoluta. O sea, te enseña a, te enseña a encontrar en ti cosas que no sabías que tenías. ¿Vale? Entonces, eso hace que tú crezcas de una forma mucho más explosiva y te enseña que en el camino, bueno, una de las cosas lindas que tiene el ecosistema de startups es el efecto multiplicador, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que trabajaron en etapas tempranas, pon tú, en Mercado Libre o en Rappi, ¿ya? Son ahora fundadores de otras empresas que solucionan otros problemas, que tienen otras visiones y que están contratando gente en etapas tempranas que en el futuro harán lo mismo, ¿vale? Entonces, esto nos genera una cascada de profesionales, de empresas, un ecosistema riquísimo en el que se empiezan a solucionar problemas de una forma muy dinámica, muy dinámica. Y eso es absolutamente enriquecedor para la región, porque ahora mismo pasa en Argentina, en Ecuador, en todos los países de la región, que el talento está trabajando para empresas de afuera, ¿vale? Y estamos solucionando problemas, pero no necesariamente nuestros problemas. Y nuestro talento está yéndose a trabajar en otros lados porque tal vez se paguen dólares, tal vez el salario es el doble de lo que se podría conseguir en una empresa local, pero no hay que dejar, o sea, sí me gustaría invitar a la gente que no hay que dejar de mirar a lo que necesitamos, o sea, lo que nuestros vecinos, lo que nuestras familias necesitan, ¿no? Como no dejar de mirar las necesidades locales solamente en pro de buscar una experiencia internacional, que sí, que puede ser súper enriquecedora, no hay que negar eso, pero siempre regresar a ver y enfocarse en solucionar lo que necesitamos nuestra gente, ¿no? Es lo que quiero decir. Vos a lo que te referís es, déjame si puedo clarificar el concepto, es a la par de estar trabajando a lo mejor para una multinacional,
empezar algo que contribuya a las comunidades donde estamos, a los que vivimos Correcto, acá en la región. No, correcto. voy, gano experiencia y cuando estoy de vuelta ya hecho, empiezo a trabajar sobre eso porque después no va a alcanzar el tiempo. Es dedicarle un poco de recursos, que es tiempo, ganas, dinero, ¿no? Y conocimiento a apoyar a las comunidades locales que son donde estamos inmersos, donde estamos viviendo. Sería algo así. Sí, sí, o sea, creo que es, bueno, no sé si esto cae un poco en ser idealista, porque, por ejemplo, digamos, yo trabajo en una empresa en la que trabajo, punto, 50 horas por semana, porque estoy súper metido y estoy con todas las ganas de comerme la empresa, ¿vale? Y no me queda tiempo ni energía más allá de querer compartir con mis hijos, con mi familia. Pero a lo que voy es que si podemos compartir piecitas del conocimiento que vamos adquiriendo y vamos compartiendo esto con la gente que viene atrás, pues ya es una semillita que podemos ir dejando, que en el camino crecerá y pues le dará forma a este efecto multiplicador del que hablaba. Porque sí, claro, estaría genial como sí, hacer como varios proyectos a la vez, pero eso no siempre es realista o es posible, ¿no? Entonces, eso un poco. Y aparte, la cuestión que tiene la gente que trabaja en la industria de la información, en la industria de la tecnología de la información, en los datos, es un sentimiento de comunidad que a lo mejor otros gremios ya perdieron. Como es algo nuevo, hay una cuestión de camaradería, hay una cuestión de profesionales, estamos hablando profesionales tope de gama, estamos hablando de, para los que estamos en el medio, que son semidioses, gente que uno lo tiene allá en el panteón de los dioses y vos los encontrás, los ubicás, escribís, a lo mejor te tarda 2 semanas, pero te contestan. O mismo esto de, con la vieja escuela de los foros del principio de Internet, traducido bien comunidades en las que uno plantea una situación y alguien lo va a asesorar, alguien te va a sacar del agua, alguien te va a tirar una soga, un salvavidas, o te va a decir, mira, no lo sé, pero busca por acá. Te va a marcar un norte como para que vos puedas salir de una situación complicada en lo laboral, ya sea porque tenés que entregar un proyecto y no te está saliendo, o hasta de mentoría. Es decir, yo ya pasé por esto, es como el viejo sabio de la tribu, pero a lo mejor lo hizo hace 2 años y chocó. Entonces no quiere que otro choque en un proyecto y te va a decir en qué se equivocó sin problemas, porque no tiene eso de otras industrias que juegan al secreto industrial, a esconder, a tapar, a no compartir, a morirse, llevarse la receta a la tumba. Esto es completamente distinto, eso es lo interesante. Más que nada divulgarlo para la gente que tiene un poco de resquemor de decir, pero yo voy a poder vivir de esto, voy a poder trabajar de esto, porque es un intangible, es todo digital, yo no lo puedo tocar. ¿Cómo hago? Y contá tu experiencia, Esteban, ¿cómo te pasó? Vale, ¿Tuviste esa mentoría? ¿Tuviste esto de consultar y que te contesten? ¿Cómo fue lo tuyo? vale. Bueno, no, totalmente de acuerdo. Mira, es completamente cierto que en la industria de la tecnología sí hay como mucha más camaradería, sí hay como mucha más apertura a resolver dudas, a apoyar, a hacer cosas de mentoría. Y a eso me refería con lo que decía antes, ¿no? Como que hay que ir apoyando, dejando pequeñas semillitas en el camino. Bueno, mi camino fue un poquito más, bueno, yo empecé un poco hace algunos años, como punto 2017, a hacer a empezar en el mundo de los datos. Entonces, en mi época, lo que yo hacía era como escribirles a las personas que desarrollaban los paquetes que yo usaba. Entonces, porque en general, cuando estás creando o cuando el ecosistema está naciendo, pues la mayor parte genera errores, genera bugs, ¿vale? Entonces, en mi época yo estaba aprendiendo R y muchos de los paquetes que yo tenía, pues me generaban problemas que no sabía identificar de dónde venía. Entonces, sí, lo que yo hacía era como escribir un correo a los desarrolladores del paquete. Y sí, por ahí hay como algún correo con Halloween, cosas por el estilo. Sí, se tarda, meses puede pasar y hasta eso tú encuentras otra forma de solucionarlo o encuentras otra forma de abordar el problema o te lo saltas, ¿no? Que también pasa. Y, pero sí, es súper latente la posibilidad de encontrar personas que te quieran ayudar en el camino, ¿no? No, y de hecho, Afortunadamente, a veces pasa, permíteme una ¿no? cosa. Sí, Esteban, decime. Dale, sí, afortunadamente en el camino también me di cuenta que uno no está solo, o sea, por eso mismo uno no está solo. Entonces,
yo he tenido la suerte de contar con profesionales increíbles que me han ido apoyando. No, no siempre en cuestiones técnicas, porque desafortunadamente no siempre estuve rodeado de los técnicos tan cerca, ¿no? O sea, siempre estaban como en otro idioma, como lejos, pero las dudas a veces se pueden resolver, o los problemas a veces se pueden resolver con otra forma de entender el problema y otra forma de abordarlo. Tal vez no siempre con soluciones técnicas, sino con mucho más de relacionarse con la gente. Entonces, en el camino, y es lo que quería decirte, es que yo me encontré con profesionales como Laura Cárdenas, por ejemplo, que fue una invitada de este podcast, que supo decirme cómo puedo yo aportar en un negocio o en una organización en especial. Entonces, ese tipo de aprendizajes también son riquísimos y sí, se dan porque uno está dispuesto a pedir ayuda, a alzar la mano o si ya tienes algo más de experiencia, pues a dar la mano y compartir tu experiencia, ¿no? Estamos hablando de la importancia del networking en esto, en hacer esos lazos, tender esos lazos. A veces vamos a preguntar, a veces nos van a preguntar de no morder al nuevo, porque es una tendencia humana de que, fíjate que está preguntando. Y bueno, todos en algún momento fuimos nuevos. La frase que nunca se dijo que nadie nació sabiendo, bueno, se aplica. Entonces, tener eso de la paciencia que nos tuvieron cuando fuimos nuevos, cuando ya tenemos algo de experiencia, también aprovechar y explicar, aprovechar y mentorearlos, aprovechar y sacar gente del agua, porque eso es lo que hace distinto este ambiente, esta industria, como decíamos con respecto a otras, que ya esa camaradería no existe o está en detrimento, entonces no se aprovecha. Lo ves y lo ves a escala global, porque no es que yo escribo en mi idioma hoy, tengo traductores que me hacen algo muy acertado, si bien va a seguir habiendo traductores, pero puedo llegar, aún sin conocer tanto el idioma, a contactar gente de otra parte del mundo, a hablarle en su idioma nativo, en su idioma materno, y me va a poder contestar inclusive. Hablando de eso de los De acuerdo. traductores y que va a seguir habiendo traductores, ¿cómo te parás con el tema de las inteligencias artificiales? Uy, qué rica pregunta. Bueno, es un tema complejo, es una industria, bueno, no naciente, que está en pleno apogeo. Pues yo lo veo con motivación, la verdad, lo veo como... hay una frase de Freddy Vega, que es fundador de Platzi, que él dice como la inteligencia artificial puede ser como el asistente de nuestro cerebro, ¿vale? O el copiloto de nuestro cerebro. Y me encanta esa frase porque, por ejemplo, el desarrollo de un código punto, ahora que hablamos de datos, yo necesito limpiar los datos, ¿no es cierto? Parte de mi proceso es limpiar los datos, organizarlos y ponerlos en la forma que el tablero o el reporte que necesito, ¿no? Entonces, yo puedo tardarme 1 o 2 días limpiando los datos, 1 o 2 días generando la forma de la tabla y un día más haciendo la visualización. Entonces, eso punto, sería una semana de trabajo. Con la inteligencia artificial podemos generar una dinámica de decirle a ChatGPT, por ejemplo. Le puedes decir, como necesito asistencia en código para generar una función de limpieza de esto. Entonces tengo estos campos con estos errores y pues te lo genera mucho más rápido y tú lo que haces es, voy necesitando, voy pidiendo, voy, lo pruebo, lo depuro y lo pongo en producción, ¿no? Entonces el proceso es mucho, mucho más rápido para solucionar problemas que para lo otro. ¿Vale? Que nuestra experiencia que solamente nosotros tipeando o consultando en Stack Overflow, ¿no? Que era como lo que hacíamos antes. Ir a Stack Overflow, ver qué solución habían propuesto antes y tratar de aplicarle a nuestro problema, ¿no? Exactamente, aparte de esta cuestión de decir nos va a dejar sin trabajo, los trabajos van a ir mutando, no va a quedar otra cosa. Ese remedio de decir, bueno, la máquina me sacó el trabajo, no, vos te podés adaptar y ser el que le hace el mantenimiento a la máquina, por ejemplo. Si vamos al caso, a Claro, la IA no la podés dejar sola porque necesitas sola no hace nada. acomodarla. Exactamente, entonces Claro, sola no tal hace vez nada. el punto sea aprovecharla para que nos haga el trabajo pesado, si se Ujú. quiere, como en el caso del análisis de datos, es poder limpiar correctamente los datos, pedirle sugerencias, no tomarlo como un dogma, es decir, lo que dice la IA es palabra santa, no se toca, no se cambia. No, 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 tomarlo como un colega al que yo le preguntaría, box de por medio, trabajando en una oficina o en un coworking, ¿cómo harías esto vos? Y preguntarle eso y enriquecernos con eso, porque tiene acceso obviamente a muchísimas más consultas y una potencia de aprendizaje
que nosotros no tenemos esa velocidad para aprender. Las Claro. inteligencias sí, y también hay que ver en la cuestión de cómo se le da de comer, cómo se alimenta, cómo se entrena esa inteligencia artificial. Esto nos lleva al tema de la diversidad. Vos trabajando en grupos, ¿notaste que haya diversidad en los grupos de trabajo? Por el lado de mujeres en tecnología, ¿cómo fue tu experiencia? Ese justo es un tema que quería conversar, que se me había quedado de lo que conversamos antes, de la pregunta anterior. Y es que una cosa que nosotros deberíamos priorizar es justamente ser súper abiertos en cuanto a la construcción de productos, a la diversidad de gente con la que trabajamos. Mira, desafortunadamente, yo en los entornos en los que he estado, el 80 o 90% de las personas hemos sido hombres. ¿Vale? Entonces, las mujeres han sido minoría en los trabajos en tecnología, al menos en los que yo he estado, ¿vale? En industrias más tradicionales sí hay un poquito más de diversidad. Mientras yo estudiaba, pues éramos la mitad y mitad, pero ahora que estoy trabajando en el mundo de tecnología o que busco trabajar en el mundo de tecnología, sí es cierto que no hay tantas mujeres como pienso yo que debería haber. Porque al final, si es que somos solo hombres decidiendo cuál es el producto que van a usar miles o millones de personas, no tiene sentido que seamos solo los hombres los que decidamos o definamos cómo tiene que funcionar. Porque al final la mitad de los usuarios serán mujeres y ellas tendrán necesidades que son invisibles a nosotros simplemente porque no logramos dimensionar cómo ellas interpretan X o Y asunto, ¿no? X o Y feature, cómo se presenta un tablero o los datos o cosas por el estilo, ¿no? Simplemente por el hecho de que en el proceso de construcción no había mujeres. Entonces, una invitación nuevamente a la audiencia, como que sí seamos súper abiertos, súper empáticos de las mujeres que quieran aprender. Tal vez ellas tienen otra forma de aprender diferente a la nuestra, pero por lo mismo tienen otras cosas que aportar. Entonces, siempre escuchar, ser empáticos y estar dispuestos a trabajar en grupos diversos, que es súper importante si se quiere hacer un trabajo completo acá en tecnología. Bien, y además una cuestión de que no hacer el producto, por ejemplo, y después exponerlo a un focus group de mujeres. No, que estén en la gestación. No es que yo armo algo y después les digo, a ver qué les parece. Critican, tengo un feedback y lo vuelvo a hacer. No. Si están participando desde la gestación, seguramente ya el feedback lo tenés en el momento, porque es una compañera de trabajo. Y Exacto. creo, corregime Esteban, que tenés la tasa de, no sé si se puede medir eso, pero pueden entrar muchísimas mujeres en esta industria de la tecnología que en otros gremios. Si bien pueden hacer lo que quieran, quiero decir que el gremio las puede hacer entrar de una forma igualitaria y no peleando tanto, porque si una persona está entrenada, no importa de qué sexo es, si un analista de datos está entrenado y está afilado, da lo mismo que sea hombre o mujer. De hecho, está bueno que haya hombres y mujeres por esta cuestión de que uno tiene sesgos que el otro no, pues lamentablemente somos personas y tenemos Sí, sesgos, total. tenemos bloqueos mentales y un montón de cuestiones, pero no, como por ejemplo no hay diferencia en lo que es tal vez esfuerzo físico, que tal vez en otros gremios se marca eso porque es un trabajo con el cuerpo y quiero decir, yo no imagino mujeres estibadoras en el puerto, hombreando las bolsas, porque bueno, es medio complicado esa cuestión, pero en esto sí, en esto pueden entrar y de hecho hay ejemplos maravillosos de mujeres que marcan la diferencia. Y realmente los grupos que son más diversos son lisa y llanamente a los que mejores les va. No hay vuelta con esto. Los grupos que Indiscutible. pueden tener diversidad, en los productos finales, las entregas finales, se ve reflejado eso, o mejor dicho, no es que se ve reflejada la diversidad, sino que se nota que no son marcadamente tendenciosos no porque haya ánimo, ¿verdad? Sino porque lamentablemente si yo formo algo en un grupo donde vos me decís somos 9 varones, yo doy por sentado que esto es lo correcto porque me criaron así. Entonces, bien, no tengo esa perspectiva de género que me dice, no, pero si encaramos esto de otro lado, a lo mejor no sea tan 2 más 2 son 4. Podemos Mm, tener esta alternativa y lo vemos antes de que eso salga a mercado, no esperando un focus total, group, no perdiendo tiempo y se hace más rico. ¿Crees totalmente. que las IAs van a tratar de unirse? ¿Crees que es esa tendencia a que hoy tenemos IAs que hacen de todo, pero están todas sueltas? Por ejemplo, Ah, el chat GTP para texto, tengo Dalí para hacer gráficos,
Tengo otras que son, hay una muy impresionante que es Voice.ai, que es la de Elon Musk, que imita registros vocales. Con un poquito de audio de tuyo, mío, de cualquiera, nos saca la foto, por así decirlo, y puede hacer audios con nuestras voces. ¿Crees que cuándo empezaríamos a ver, crees vos, esto de que haya IAs mezcladas? ¿Se puede lograr? Generalistas. ¿En qué Un- tiempo? una, una AIG le dicen, ¿no? Como una inteligencia generalista o algo así. Inteligencia artificial generalista. Bueno, a ver, bueno, el fundador, uno de los fundadores de OpenAI, que es Sam Altman, dijo que estamos más cerca de lo que quisiéramos de una AGI, ¿vale? No dijo fechas, yo no podría darte una fecha, no es como que de aquí en 5 años lo firmo con sangre, no, pero dijo que estamos mucho más cerca de lo que quisiéramos. Y el problema es que no somos conscientes de lo potencialmente peligroso que puede ser esto. Y él hacía la reflexión, y bueno, es algo que comparto con él, es el tema de la desinformación que podemos generar a través de esto, ¿no? Como, imagínate tú, si solamente con una fracción de tu voz, que ya está en internet ahora mismo, ¿no? Como por los podcasts, digamos, ¿vale? Ya está tu cara también, ¿ya? Entonces se pueden hacer deepfakes que ya se están haciendo de famosos diciendo cosas que no han dicho, poniéndolos fuera de contexto. Esto puede generar revueltas gigantes o una cadena de desinformación gigante. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Estamos en un momento en la sociedad en la que tenemos que aprender a utilizarlas nosotros profesionalmente, pero ser muy responsables a la hora de utilizarlas, porque justamente podemos hacer cosas que tal vez no están tan bien, tal vez no son tan éticas, entonces hay que tener un poquito de cuidado y en el camino como ir difundiendo esto lo más posible, porque si es que más gente sabe, generamos como conciencia colectiva un poco más fuerte de hasta dónde podemos llegar o qué limitaciones pueden tener, ¿no? Y bueno, en el camino surgirá todo el tema de legislar, o sí, de legislar, de poner órdenes para que esto pase o no pase. Por ejemplo, sería súper bueno que las imágenes de inteligencia artificial siempre tengan en los metadatos algo como certifico que esto fue generado por una IA, ¿no? Como digo yo. Pero claro, en metadatos, porque en la imagen solita pues rompes un poco la imagen y pierde la gracia. Bueno, en Pero bueno, publicidad, Esteban, tardó muchísimos años el que pongan una leyenda de que esta imagen ha sido modificada digitalmente. Estamos claro, hablando de ves, imágenes donde se ponían hombres y mujeres que eran superhumanos, ideales, divinos, caras retocadas, todo, pero toda la vida uno buscaba eso y hace pocos años que obligaron a poner ese datito abajo de imagen retocada digitalmente. O sea, no vas a tener esa cinturita, no vas a claro. tener esas facciones nórdicas, no sé, esas cuestiones. Yo sinceramente soy muy optimista, pero en eso te suelto la mano, me parece que va a ser bastante difícil que vos Sí, mismo lo dijiste, que como el Estado, lo público va lento, para cuando llegue ya va a ser medio tarde y el daño va a estar hecho. Tampoco claro. pienso en lo catastrófico. Lo que sí, aplicando tal vez, que vos lo vas a explicar muchísimo mejor que yo, lo que sería el interés compuesto aplicado a las IAs. ¿Cómo sería esto? Uy, Decir, vamos qué a llegar interesante, mucho más rápido porque nos estamos apalancando en las IAs que ya tenemos. claro. Entonces, aprovechando esas inteligencias artificiales, vamos a poder hacer esta generalista mucho más rápido porque ya tenemos este asistente cerebral que nos planteaste. Me gusta el concepto de que sea un asistente de nuestro cerebro. Entonces ya no estamos trabajando con un cincel y un martillo. Ya tenemos una herramienta y esa herramienta nos va a allanar el camino y va a hacer que esto vaya más rápido. Sería algo así, ¿no? Vale, sí, 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 sí. O sea, es súper interesante esto que planteas, porque la verdad es que no me lo había puesto a pensar, pero ahora que lo dices, como que es interesante cómo va maquinando, ¿no? Como, mira, a ver, para la gente, el interés compuesto es un concepto bueno, que nace un poco del manejo de finanzas, es un concepto que utilizan los bancos en general, y lo que pasa es que cuando tú pones una moneda durante un periodo recortado o un periodo definido de tiempo, no es la suma de las partes, sino la suma de las partes más un adicional, ¿no? Entonces,
me parece súper interesante aplicar este concepto para inteligencias artificiales, porque, claro, hoy en día ya empieza a ser posible conectar las APIs, o sea, las APIs de inteligencia artificial de voz a texto, sí, de voz a texto y de texto a imagen, ¿vale? Entonces, tú solamente diciéndole, hablando en la computadora, puedes conseguir resultados impresionantes, ¿vale? Entonces, el interés compuesto de generar, o sea, cada consulta que tú haces a la API de una inteligencia artificial alimenta el modelo. Entonces, con eso, tú vas a saber cuáles de estos resultados fueron beneficiosos y cuáles no, ¿vale? Entonces, con eso un poco al final tú vas a poder decidir o vas a poder encontrar patrones de cuáles son los resultados que está buscando la gente o está esperando la gente. Y con eso darle muchísimos mejores productos o muchísimo mejor servicio a los usuarios finales, que también es riquísimo y es súper interesante lo que puede pasar ahí. Sí, realmente porque es de primera mano, no es un estudio de mercado que no hace falta. Yo escucho o veo, leo lo que pide la gente. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Hacia dónde va? ¿Sobre qué son la Claro. mayoría de las consultas? Sobre esto, listo, pero viene derecho, no pasa por, ay, vamos a analizar qué vio la gente o qué está. No es la misma gente la que te está diciendo, quiero esto, necesito esto, anhelo esto, me gustaría que. ¿Qué me gustaría saber? Me gustaría saber cómo ve la inteligencia artificial el fin del mundo. Bueno, muchachos, vamos a escribir libros sobre esto y vamos a hacer películas sobre esto. Porque a la Interesante, la gente verdad. claramente le interesa muchísimo. Y estamos hablando Claro. solo del entretenimiento, que es lo más naif, que es lo más tranquilo, que es lo menos perjudicial en teoría. Ni hablar de cuestiones sobre medicina, cuestiones sobre. Porque uno es como un oráculo, ¿no? Es esa Claro. imagen del oráculo de la antigüedad donde iba uno, se metía y preguntaba, y que el oráculo era ambiguo y dependía de la interpretación que yo le daba. Acá mucho no, me lo dan servido, ya el oráculo no es tan ambiguo. Voy, le pregunto y me contesta en tiempo real algo que me hubiera demorado semanas. Como vos dijiste, un trabajo de una semana, yo con una inteligencia artificial lo resuelvo en horas. Par de horas. ¿En qué empleo mi tiempo entonces si tengo tanto tiempo Wow. libre y si hay tantas personas sin ocupación? No vamos a hablar ya ni siquiera de empleo, sino de ocupación. Será el gran desafío ya de este siglo, de la segunda mitad de este siglo tal vez. ¿Qué hacemos con Cien por tanta ciento. gente que mira el techo? Porque esa Mira, gente no va a estar ocupada. Tendremos que hacer colonias en otros planetas del sistema, en alguna luna que estuvimos viendo. No sé, Elon Musk quiere antes del 2030 tener una base en en Marte Marte, ¿no? directamente, por lo menos Ujú. llegar, porque esa gente no va a volver, pero. Y tal vez sea eso, tal vez sea que Vale. nos va a apalancar para colonizar otras estrellas en poco tiempo, porque algo tenemos que hacer con todos los que me puedo incluir tranquilamente y vos también, Esteban, quedemos como boyando, no sé, Claro, claro. Mira, porque no hablamos de trabajo ya, sino de ocupación. claro, claro. Yo entiendo el punto. O sea, me parece súper relevante cuestionarnos esto, ¿no? Porque, claro, es un trabajo que uno hacía una semana. En una semana ahora se puede hacer en un par de horas. En una tarde de trabajo, por ejemplo. ¿Qué hacemos con el resto del tiempo? Es una gran pregunta, una gran pregunta. Porque, mira, yo quiero ser súper optimista al respecto, ¿vale? Y es que si es que yo hago un trabajo que antes hubiese sido manual en una semana, ahora lo hago en un par de horas, pues quisiera pensar que el resto del tiempo lo voy a ocupar pensando o ejecutando como acciones que nos ayuden a solucionar más problemas. ¿Me entiendes? Como no necesariamente pasar desocupados, pensar que el resto de la semana vamos a pasar en blanco, viendo la pared o viendo el techo o viendo TikTok, sino intentando entender, abstraer de forma más profunda los problemas y haciendo soluciones cada vez más efectivas, porque como todos los seres humanos somos diferentes, tenemos diferentes necesidades y estamos enfrentando diferentes problemas de una forma muy particular cada uno, ¿no? Entonces, tal vez lo que quiere decir a lo que nos está llevando esto es que vamos a generar tantos tipos de trabajo diferentes que nos va a permitir generar como una lógica de trabajo especializada en personas, ¿vale? O en grupos de personas, ya no tanto como hacer un producto con una solución masiva, sino como hiper especializados en el patrón de comportamientos o cosas por el estilo de los usuarios. Y permite ir más allá, como ser más ambiciosos, ¿no? Como qué problemas sí estamos enfrentando de forma global, como humanos en general, por ejemplo, el calentamiento global, ¿vale?
¿Qué tal si la inteligencia artificial nos empieza a dar luces de cómo podemos ir abordando esos problemas que son hiper complejos, que necesitan el aporte de todos para solucionarse? Entonces, si podemos ir hacia allá, movernos objetivamente hacia allá, pues qué golazo. No, por aparte somos 7.000 millones y contando. Es un Ocho. hecho. 8, sí, por eso. Es un hecho, para bien o para mal. No, no estamos juzgando si está bien o está mal que seamos tal cantidad de humanos en el planeta. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos toca vivir. Somos contemporáneos a esto. ¿Cómo lo encaramos? Y bueno, yo creo que lo que nos va a dar luz, aparte de las energías renovables, tal vez el tema de las inteligencias artificiales también, el cambio de mentalidad y todo, bueno, es ser más eficientes con todo lo que usamos y con todo lo que tenemos, y creo que el dato en esto manda. Volviendo al principio y uniendo las partes, ya no va más por intuición, no va más por el tema de prueba-error. No, no, no. Si yo tengo el dato, no necesito esa prueba-error, porque me hace consumir recursos que no hay y tiempo que no tengo, tal vez. Poniéndome muy quijilloso, pero si todos empezamos prueba-error, ya no hace falta prueba-error. Hoy tengo los datos que me dan una certeza de más del 90% de que si voy por acá no me equivoco. ¿Me puedo equivocar? Sí. Pero si ya tengo una certeza de que el 90% es ir para este lado y no para este, ¿por qué voy a hacer el ensayo igual? No estoy siendo todo lo eficiente que puedo ser y hay gente que, si vamos a la tremenda, hay gente que se puede morir por eso. Entonces no me parece justo ni ético que teniendo la posibilidad de hacer las cosas bien o con un grado de certeza que no tuvieron nuestros padres, no tuvieron nuestros abuelos, no tuvo nadie nunca en la historia, desperdiciamos recursos, por así decirlo, por una cuestión de decir, bueno, vamos a ver cómo es. Si tengo el dato que me afianza, tengo el dato que a mí me De acuerdo. permite saber casi con certeza esto. Así que, bien. Esteban, decinos cómo te ubica la gente en redes sociales, contanos bien cómo ubica el podcast, así hacemos un poco de conozcan a Esteban. Vale, genial. Bueno, solamente un agradecimiento por la oportunidad de estar acá. Qué bonito, qué interesante, me encantó la conversación. Felicitarte por generar el espacio. Espero que le vaya súper bien a Jupi y nada, a ver si podemos seguir colaborando en el futuro. Bueno, en redes estoy como Esteban Lombeida en LinkedIn y me encuentran en TikTok y en Instagram como el Teban Data, @el Teban Data, con guiones abajo después de cada palabra. El guión bajo, Teban guión bajo Data, algo así. Lo dejaremos en descripción, entonces Exacto, todo lo bien. dejamos en la descripción. ¿Y el podcast cómo lo ubicamos? El podcast está como Data Journey Podcast en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, me parece. No, en Amazon Music también. Entonces, sí, el Data Journey Podcast. Perfecto. Y ahí hablas justamente de todo esto que estuvimos charlando nosotros también, de datos Sí, sobre todo y divulgación de lo que es datos y tecnología. sí, total. De hecho, hacerles un pequeño preview. Estamos justo por lanzar el primer episodio de la segunda temporada, en el que abordaremos justamente el tema de inteligencia artificial. Entonces, invitar a la audiencia a escucharlos también. Exactamente, si les interesó el tema, si quieren profundizar, ¿tenés invitado ahí? ¿Ya? ¿O es secreto, es sorpresa? Es sorpresa, es sorpresa. Sorpresa, Es pensé sorpresa. que, bueno, Sí. métanse, fíjense, sigan el podcast también de Esteban. Y bueno, agradecerte, Esteban, por el buen trato, por el conocimiento generoso, la predisposición, por pensar en voz alta juntos, sin problemas, sin tabú, sin complejos. Así que agradecidísimos. Gracias, gracias a vos, Ricardo. Un gusto. Suerte, Jupi.